Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es John Aguirre. Para el día de hoy les quiero hacer la pequeña explicación de cómo se hizo el desarrollo para mi actividad de prueba extratemporánea con relación a la elaboración y a los parámetros establecidos en el proyecto integrador. Para este caso se nos presenta una situación de ejercicio o un proyecto de integración, el cual habla de la frase hecho en EUA. Básicamente es un ejercicio en donde se nos plantean una serie de rango de datos que se presentan desde el año 1969 hasta el 2009. Esta serie de rangos se nos presentan en una tabla que se nos hace entrega, entre la cual podemos encontrarnos con tres columnas principales. La primera es el registro año por año, la segunda es el conteo de los años acumulados, teniendo en cuenta el tiempo en que se hace la elaboración del ejercicio, en este caso de ser 1969 el primer rasgo o el primer dato de registro, pues nuestro año corresponde a cero. Asimismo, se nos genera una serie de valores que en este caso representarían el número de autos importados y vendidos en Estados Unidos en millones. Para este caso, en el primer ejercicio que se nos presenta durante nuestra guía, se nos habla de cómo podemos realizar una gráfica de dispersión para graficar los valores en un rango en específico. En este caso, se nos presenta que se debe tener en cuenta los primeros datos desde 1969 hasta 1988. Entonces, se nos comenta si hay una relación lineal entre los números de autos importados y el año. Para este primer caso, trabajamos elaborando el gráfico por medio del análisis y la presentación en Excel, como se indicaba como una de las posibilidades para esta parte de nuestra presentación. Al igual que pudimos denotar que hay una relación positiva al tomar en cuenta el número de autos, el año y una ligera variación entre los años, lo cual puede ser bastante normal, pero siempre mantienen una alza que es una tendencia positiva del registro. Entonces podemos concluir que se nota que es una relación lineal positiva, lo cual nos permite poder trabajar en la siguiente parte de nuestro ejercicio, que sería el punto 2. Se nos habla de utilizar un software para poder continuar y validar y predecir los números de autos importados y cómo funciona este mismo ejercicio entre este mismo intervalo presentado entre 1969 y 1988. Gracias al uso del software, nosotros pudimos calcular lo que fue la línea, la tendencia lineal, y por medio de la tendencia lineal, el software nos permite poder generar el cálculo de la ecuación sobre la recta. Ya con esta ecuación sobre la recta o la ecuación de la pendiente, nosotros tenemos hallados tanto los valores de B y por último de Y presentándose en este ejercicio, o lo que correspondería tanto al intercepto como la pendiente. Estos números y los datos originalmente presentados nos permiten poder empezar a trabajar en una predicción por medio de la recta que tenemos para los mínimos cuadrados, como la podemos hallar en este campo en particular, y ya al momento de hacer el reemplazo de estos signos o eh, de estos valores presentados por nuestra ecuación de la recta, podemos empezar a hacer la construcción con el número de vehículos o usando nuestra variante de vehículos vendidos en Estados Unidos y el número de autos importados. De esta manera podemos hacer nuestras primeras predicciones por año y esta de los rectas del mínimos cuadrados teniendo en cuenta este parámetro. Ya para la siguiente parte de nuestro ejercicio, se nos habla de que si hay una relación lineal significativa entre el número de autos importados y el año, sí, hay, gracias al software de análisis, pudimos llegar a la conclusión por medio de uno de los datos más significantes que se nos presentó en nuestro ejercicio y fue básicamente que nuestro coeficiente
que nuestro coeficiente de relación o el R cuadrado nos presenta un valor que está entre el rango de 0 y 1 como 0,9016, que al ser expresado en una unidad porcentual equivaldría alrededor del 90,16% de correlación positiva entre los datos presentados en nuestra gráfica de dispersión, teniendo en cuenta la ecuación que teníamos y cómo estos se presentan. Entonces sí se puede concluir que realmente hay una relación lineal significativa entre los números de los autos importados y el año que se nos presenta. Ya luego, para los siguientes puntos, se nos habla de usar un programa de cómputo en el cual podamos predecir los autos que serán importados usando un intervalo que nos pueda dar una predicción del 95% para cada uno de los años que corresponden al 2007, 2008 y 2009, que en nuestro gráfico y en nuestro registro son los últimos tres datos registrados que corresponden a los años consecutivos como 38, 39, con unos datos significativos para los importes de 2,4, 2,3 y 1,8. Estos datos son muy relevantes, ya que yo particularmente hice un cálculo por medio de la creación de unos scripts o unos guiones que me permitieron, pues primero, poder hacer el análisis completo de poder hacer el registro y la entrada de cada uno de los rangos que se equivalían tanto al año como la cantidad de vehículos en miles de millones presentados. Ya luego de esto, simplemente tuvimos que establecer los intervalos de los años que íbamos a evaluar, que eran en este caso el 2007, 2008, 2009, pero que se representarían como los años consecutivos, como el 38, 39, 40. Ya por medio de la creación de los scripts, se nos habla que para hacer el cálculo de entre estos intervalos necesitábamos simplemente agregarle una fórmula predictoria que tuviera como en cuenta una variación de al 0,05, lo cual traducido en lenguaje normal es el equivalente al 95%, que es la manera en que el software llega a representar este valor. Ya luego de que teníamos estos resultados presentados, establecimos unos parámetros para que nos pudiera generar la entrega o el output, la salida directamente de todos estos valores en un orden en específico, el cual constituye al año, la predicción, el límite inferior, siendo uno de los intervalos, y el límite superior, lo cual constituye los intervalos de los que se comentan entre el rango de la predicción, que correspondería al 95%, comparado contra los números que se nos entregan en la tabla para original. Ya la última sección es básicamente que nos genere una tabla de resultados que se nos distribuya y por último que se nos haga el ploteo o la graficación presentándonos simplemente cómo se dan estos datos originales, cuáles son las predicciones y por último nuestra línea de regresión. Esto nos genera una gráfica que tendrá en cuenta muchos de estos valores, pero particularmente nos mostrará señalado los datos de las predicciones que se encontrarán acá, al igual que los datos que se encuentran esparcidos a lo largo. Y finalmente nuestra regresión lineal. La parte que nos ayudaría a calcular directamente y predecir este número al momento de hacer la salida y la entrada es simplemente el output que nos registra en la parte inferior en MATLAB, en donde se nos registran algunos de los valores, por ejemplo, para el año 2000, para el año 2007, en el formato que lo solicitamos, con una predicción para el 225, lo cual nos genera un intervalo de alrededor del 95% entre unos intervalos de 1,96 a 2,53. Asimismo, se presenta para el año 2008 con valores de 2,25 y que nos genera un intervalo del 1,95 al 2,56 para el último valor del 2,26 con un intervalo entre el 1,95 y el 2,58. Valores que resultan ser realísticos, ya que el intervalo se encuentra en una aproximación bastante cercana entre estos intervalos presentados anteriormente. Ahora, para el siguiente punto que nos presentan, nos comentan que veamos los datos reales de los años del 2007 al 2009.
las predicciones obtenidas en el punto anterior dan estimaciones precisas y reales en estos años. La respuesta es sí. Realmente nosotros sí nos encontramos con unos valores reales comparando los intervalos presentados, acertando los pronósticos de los valores debido a que se encuentran entre los intervalos presentados en la simulación original. Ya para este punto, podemos entender que todos los datos corresponden al comparado con los datos reales de los intervalos presentados. Entonces, sí podemos concluir que sí hay una relación realística entre el valor real, que en este caso para el ejercicio se presenta como 2,40 y nuestros intervalos entre 1,6 y 2,53, nuestro valor real siendo 2,30 como se presenta en la tabla de los importados, y encontrándose entre los intervalos del 1,95 y el 2,56. Ya por último, el 1,8, que se nos representa entre los intervalos del 1,95 y el 2,58, haciendo que nuestro cálculo sea realista en cuanto a lo que estamos presentando en las tablas representativas. Por último, seguimos hablando de agregar los datos entre 1989 al 2009 a la base de datos, y que pues ahora tengamos un rango diferente de datos que este corresponderá entre 1989 y el 2009. Y pues para este cálculo vamos a tener en cuenta la base de datos que ya hemos reescrito y vamos a recalcular la recta de regresión. Queremos ver qué efectos tienen los nuevos puntos de los datos pertinentes. Realmente, al momento de hacer esta comparación, en cuanto a lo que veníamos presentándonos en nuestros datos anteriores, nos podemos dar en cuenta de una serie de comportamientos presentados entre estos, entre este tipo de pendiente y el efecto que se encuentra en ese. Realmente en este punto el comportamiento tiende a ser algo errático, ya que la diferencia entre los puntos validados anteriormente presentan un comportamiento más volátil, debido a que las tendencias durante los años evaluados no presentan una tendencia formal o de incremento continuo, a diferencia que se evaluaba en los anteriores intervalos presentados. De manera que nosotros podemos llegar a hacer la validación y considerarlo como un comportamiento que termina en una variación más notoria a lo largo de su gráfica, al igual que por medio de MATLAB pudimos hacer la gestión de poder evaluar lo que fue el intercepto y el intercepto y la pendiente que se presentaba directamente entre nuestros valores, al igual que el SSE, que resulta ser también como la suma de cuadrados de error que nos presenta el análisis. Estos datos nos demuestran que si hay una correlación directa en comparación a los datos de las regresiones lineales anteriores, por lo cual se estima que no nos permite hacer una predicción con los valores recientes. Igualmente, nuestro gráfico de tendencia nos permite hacer una validación de una tendencia positiva y creciente, por lo que se puede analizar entre nuestra línea de tendencia que presenta una tendencia lineal, pero que realmente presenta muchos datos muy esporádicos que se presentan a lo largo de de nuestros gráficos presentados. Para la siguiente parte del efecto del SSE, se tiene en cuenta que esta cantidad de valores fue establecido entre un rango de datos específicos que nos generan hacia el origen. Ya para la última parte se nos contempla la gráfica de dispersión para los años de 1969 y el 2009. Y se nos habla de que sí, se nos podría, si nos parece o si estaríamos de acuerdo en una recta de un modelo preciso para los datos. Eh, am, realmente, o qué otro, y si también se nos plantea la cuestión de qué otro tipo de modelo podría ser más apropiado. Realmente, uno de los análisis que se hicieron al momento de presentar este tipo de gráfica presentada por la ecuación dada por la recta lineal es que al ser datos tan esporádicos entre estos rangos de tiempo,
al no tener una cantidad bastante larga de data, la representación lineal nos puede generar nos puede generar un aproximado más realista para muchos de los intervalos que hacemos. Por lo cual, al momento de tener estos datos que se encuentran en un estado tan cambiante y tan dispersos, la recomendación, según mi investigación, es que sería mejor un gráfico de tipo pol- polinomial que corresponde a una variación que nos permite tener un cálculo un poco más exacto, polinomial de grado 2, para poder tener en cuenta un poco más esta variación presentada a lo largo de todo nuestro gráfico y de toda la presentación que pudimos hacer. Todo esto gracias al uso y la interpretación de los resultados obtenidos directamente en MATLAB. Muchas gracias por su atención.